te detallaré qué le pasó a la persona que informó a la prensa sobre este plan y de Vladimiro Montesinos, la persona detrás de todo esto. Toda trágica historia comienza en un ambiente podrido, violento y hostil, como lo fue en la época del Fujimorismo. Esta historia servirá para todas las personas que aún no acaban por convencerse. Este video buscará que usted se informe y entienda que la dictadura fujimorista perpetró los crímenes más horrendos, mórbidos y siniestros. Fueron años de corrupciones enormes, violaciones de derechos humanos y la muerte de toda democracia existente. El entonces presidente, Alberto Fujimori, cometió robos astronómicos a las arcas del Estado. Escúchalo bien. El Estado solo ha podido recuperar 184 millones de dólares de las aproximadamente 6.000 millones desaparecidos durante el gobierno del japonés. Una de las acciones más representativas de su mandato fue el autogolpe en 1992, en el que disolvió el Congreso y el Poder Judicial, en medio de un gran descontento social. Esta medida le permitió consolidar un régimen autoritario, a través del cual ejerció reiteradas violaciones a los derechos humanos. Pero Fujimori no hizo todo solo, siempre actuaba junto a su asesor Vladimiro Montesinos. Fujimori lo designó como su jefe de Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, consejero de seguridad del gobierno y el principal asesor presidencial. Si uno solo era fuego, juntos eran dinamita. Si quieres saber más sobre lo que representa realmente el Fujimorismo, te dejaré el link de mi video donde hablo ampliamente sobre este tema, en la parte superior de la pantalla. El régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se desmoronó no solo porque la oposición y el pueblo salieron a las calles a exigir la caída de una dictadura putrefacta y corrupta. El régimen también se fue pudriendo por dentro, cuando los miembros del Grupo Colina comenzaron a asesinar a sus propios agentes. ¿Que no sabes qué fue el Grupo Colina? El Grupo Colina fue un grupo militar a disposición de Alberto Fujimori quien operó como escuadrón de la muerte, y cometían todo tipo de crímenes, como secuestro, tortura y asesinato. Mariela Barreto era una agente operativa de inteligencia del ejército a la que un mal día invitaron a integrarse al equipo de operaciones especiales que dependía de Vladimiro Montesinos. Este grupo se llamaba Colina y era dirigido por el mayor EP Santiago Martín Rivas, e incluso fue pareja de este con quien tuvo una hija. Reunía 40 militares, entre hombres y mujeres. Unos se encargaban de la organización de seguimientos y otro de la ejecución de planes siniestros, que incluían el secuestro y asesinato de enemigos del régimen. Los Colina fueron responsables de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, entre otras violaciones de los derechos humanos. Algunos de los agentes de inteligencia involucrados en estos hechos no estaban de acuerdo con las órdenes que recibían. El miedo a ser blanco de represalias, sin embargo, los obligaba a callar. Pero la joven, asqueada y asustada por las matanzas de Barrios Altos y el secuestro y desaparición de un profesor y 9 alumnos de la Universidad La Cantuta, decidió valientemente, a través de una tercera persona, revelar una noticia que desnudó la verdadera cara del régimen: la ubicación de los restos óseos de los desaparecidos de La Cantuta, pues al fracasar el intento de incinerarlos, los asesinos decidieron enterrarlos en una quebrada a las afueras de Lima. Gracias a ella, todo el país se enteró de los planes del Grupo Colina. Contó con la colaboración del agente Leonor La Rosa, quien luego sería detenida y torturada. Mariela Barreto informó sobre la exigencia de los planes El Pino y el Plan Narval y el más sensible, el Plan Bermuda, un operativo que el CIE alistaba para atentar contra el periodista César Hildebrand, debido a que realizó constantes denuncias de actos graves de corrupción por parte de Fujimori, lo cual lo convirtió en un blanco para desaparecerlo. Su objetivo y detalles fueron difundidos por La República en su edición del 9 de diciembre del 96. La revista Sí dio la primicia al mundo y este supo que el presidente de facto, Alberto Fujimori, gobernaba con grupos clandestinos organizados en el servicio de inteligencia, con la anuencia del dictador, su socio Montesinos y la plana mayor del ejército. Desesperados por una fuga en los servicios del SIN, los jefes del gobierno elaboraron el plan Tigre 96, que consistía en eliminar físicamente a todo aquel traidor que filtrara información a la prensa. Barreto fue torturada y asesinada en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde vivía Fujimori y sus hijos, centro donde también fue torturada Susan Eguchi, su cónyuge y madre de sus 4 hijos. Al menos Hitler mataba en cámaras de gas. Acá el fujimorismo era comparable al terrorismo islámico, pues en casos como este, perpetró descuartizamiento estando la víctima con vida. En marzo de 1997, el cuerpo de Mariela Barreto fue encontrado descuartizado en los basurales de Puente Piedra. Con gran perversidad, esta agente del servicio de inteligencia fue descuartizada viva, según el protocolo de autopsia. Sus restos fueron hallados cerca de una carretera a Canta y su cabeza nunca apareció. Según el diario La República, el único medio que dio a conocer esta información,
La fiscalía encontró una serie de fotos que brindaron nueva luz sobre la manera en la que fue asesinada Barreto. Estas imágenes habían sido tomadas por médicos legistas horas después de que sus restos fueran llevados a la morgue de la ciudad y durante todo ese tiempo habían permanecido ocultas en sus archivos. Según la nota del diario, las fotos a las que solo tuvieron acceso sus periodistas son elocuentes y reveladoras de la crueldad con la que actuaron los asesinos. Los médicos legistas tuvieron que reconstruir su cuerpo como un rompecabezas, el tronco, los brazos hasta la muñeca, los muslos y las piernas hasta los tobillos. Con la nueva data se confrontaron las pericias realizadas en 1997, entre ellas las fotos del cuerpo descuartizado de Barreto, para lo que se le solicitó la participación del antropólogo forense Dani Umpire. Según los médicos legistas, los restos de Barreto presentaban lesiones traumáticas a la altura del cuello, en ambos costados del abdomen y múltiples heridas cortantes superficiales, hechas en vida, y probablemente pérdida de abundante sangre antes de morir. Mariela Barreto habría muerto mientras se encontraba sentada, debido a un golpe en la nuca con un objeto contundente y filoso, probablemente un hacha. Nunca se sabrá lo que sucedió con la cabeza de esta gente que terminó siendo mártir en la lucha por la defensa de su vida. Tras este asesinato, circuló la versión de que cuando Vladimiro Montesinos daba una orden secreta de importancia, sacaba la cabeza de Mariela Barreto para amedrentar a los agentes y conseguir que callen y se sometan a su mandato. Si fue una leyenda urbana no lo sabemos, solo se supo que cuando Montesinos estaba cercado, los días previos a su fuga se dedicó a incinerar día y noche evidencias delictivas en el zinc. Antes de morir, Barreto reveló a su familia que temía ser asesinada y era porque había revelado el Plan Bermuda, una de cuyas acciones era asesinar a César Hildebrand, periodista que resultaba muy incómodo para la mafia criminal fujimorista. Sus padres aún lloran a la hija que fue cruelmente asesinada y que dejó en la orfandad a 2 niñas. La madre aún llora su recuerdo y dice seguir luchando para salir adelante ahora con sus nietas. Incluso su menor hija, Carolina, siempre esperó el día en que le contaran el pasado de su madre, pero eso nunca ocurrió. Cuando ella se cansó de esperar, digitó en Google el nombre de su madre, y casi toda la verdad se reveló ante sus ojos. Así empezó a entender varias cosas oscuras de su infancia y adolescencia. El 27 de agosto del 2010, los restos de Barreto fueron exhumados por orden de la jueza Vascones, sepultados en un cementerio de la ciudad. Es menester informar que, gracias a esta advertencia de último minuto, el periodista Hildebrand se puso alerta de la amenaza que le acechaba y pudo autoexiliarse durante algunos años en España, donde trabajó en algunos medios de comunicación, pudiendo salvar así su vida. Según la fiscalía, Fujimori conocía el plan para asesinar a Barreto. El Comercio asegura que el Ministerio Público demandó 23 años de cárcel para Montesinos y Santiago Martín Rivas, jefe del Grupo Colina, por el asesinato en 1997. Pero al tratarse de gente muy poderosa en nuestro país, ya te puedes imaginar lo peor. 25 años han pasado y hasta ahora su homicidio permanece impune. Tal vez se produzca una sentencia en unos años, tal vez no. Por la justicia que tú, los tuyos y todos merecemos, esperamos que así sea. Pese a todo, no hay signos de arrepentimiento por parte del fujimorismo. Keiko Fujimori defiende con uñas y dientes a personajes como Milagros Maraví, pese a que recibió más de $250,000 para defender a execrables violadores de derechos humanos de la dictadura de su padre. Y tú te estarás preguntando, ¿qué pasó con Fuji y Vladi en aquel entonces después de que este plan se hiciera público? Quizás ahora sí enderezaron sus vidas. Pues nada más lejos de la realidad. Tras el fallo del Plan Bermuda original, se comenzó con una nueva política, el chantaje y sobornos a los dueños de los medios de comunicación a fin de controlar sus líneas editoriales, hecho demostrado al desatarse el escándalo de los Vladivideos. Dichas tácticas son usadas hasta la actualidad. No nos olvidemos que en la tarde del 24 de junio del 2021, el ex ministro de Justicia Fernando Olivera presentó públicamente una serie de audios y videos que apuntarían al encarcelado ex asesor Vladimiro Montesinos como operador de un plan para sobornar a jueces del Jurado Nacional de Elecciones. El objetivo, de acuerdo con las comunicaciones, era que los magistrados fallen a favor de Fuerza Popular en las apelaciones del partido por la anulación de miles de votos de los comicios del 6 de junio. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que escogieron este tema en la encuesta que publiqué en la pestaña Comunidad de mi canal, así que, debido a eso, este video será la antesala al siguiente video que subiré la próxima semana, titulado Vladimiro Montesinos, biografía no autorizada, donde me explayaré largo y tendido únicamente sobre su corrupta vida. Considero que como peruanos que somos, todos debemos saber quién fue este sujeto y las cosas gravísimas que hizo. Y bueno, ¿sabías que Hildebrand estuvo a punto de desaparecer en la época del Fujimorato debido al Plan Bermuda? ¿Conocías la triste historia de Mariela Barreto? ¿Qué sientes al saber que su homicidio aún sigue impune? No te olvides de comentar. Con gusto te leeré en los comentarios.